Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Feliz noche de lunes de este mayo tan hermoso, mes de la patria, mes de la madre, mes también de Mangoré, del Curuzuara, mes de tantas cosas que nos remiten a lo bueno y lo bello de nosotros. Soy Ana Martini y creo en un país mejor. Y como todos los encuentros que tenemos, como todos los lunes, señalamos que la historia tiene matices, que en la historia no todo es blanco y negro. La historia son muchas cosas, es este momento, es el instante que hablé recién, es lo que vendrá. Y es también la construcción de la ciudadanía en acción, que piensa, debate, con sueños, con ideales, con encuentros y desencuentros. Por eso hoy tenemos a una ciudadana, a una paraguaya, a una mujer que nos enorgullece, que nos llena de ese sentimiento que muchas veces olvidamos que tenemos, ese orgullo. El orgullo de decir, bueno, es nuestra compatriota, está aquí en el Paraguay, está pensando, está creando. Ella viene de un lugar muy importante, que dio referentes fundamentales, uno de ellos lo mencioné recién, Agustín Pío Barrios, el gran Mangoré, el inalcanzable. Ella viene de las Misiones, de Santa Rosa, un lugar muy importante, también un lugar patrimonial, un lugar histórico, donde ahí se formó, me estaba diciendo recién, en una escuela, yo había leí en su biografía porque es muy importante ella, en el Colegio San Estanislao de Cosca, que ella me mencionaba, en ese momento estaba dirigido por los sacerdotes jesuitas. Viene de ahí, estudió ahí, y luego viene a Asunción y entra a la Universidad Nacional de Asunción, donde se recibe en comunicación, es una gran comunicadora, es una analista política, tiene especializaciones en el mundo entero en diversos temas, también haciendo énfasis, por supuesto, en análisis político. Escribe, es columnista, está en radio, está en la televisión, también escribió libros, artículos. Nos enorgullece mucho, la verdad muchísimo, porque alguien dijo hace poco, una periodista también mujer, que los domingos todos esperamos leer en uno de los diarios un artículo. Está con nosotros Estela Ruiz Díaz. Buenas noches, Estela. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias. Qué presentación. Al contrario, es poco porque realmente no tengo tiempo para leerles todo lo que vos hiciste, en todo lo que te especializaste y todos los lugares donde estuviste. Y yo creo que por eso lo mejor es este diálogo contigo. Gracias. Y quiero empezar de vuelta por allá, por el principio, por las Misiones, por Santa Rosa. Tu formación, el colegio, ¿cómo fue? Bueno, yo, como todos los de la época, mis hermanos, mis amigos, nos formamos en el colegio parroquial San Estanislao de Cosca, en ese momento dirigido por los jesuitas, los sacerdotes jesuitas, con quienes luego trabajé también estudiando en la facultad en el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Walsh. Así que, bueno, tengo esa impronta, por llamarlo de alguna manera, y también en primaria estábamos en la época de la dictadura y era un colegio cuyos profesores te abrían la cabeza, obviamente sin que eso implicara ningún peligro para los estudiantes, pero había otro tipo de educación, otro tipo de debate, era muy interesante y creo que en cierta forma eso te moldea. Decime, ¿de qué manera ellos transmitían? ¿De qué manera vos sentiste que recibiste esa información sin constituir un peligro? ¿Cómo fue esa educación? ¿En qué consistía? ¿Cómo vos la ves en su originalidad? Bueno, en primer lugar, en el hablar sin miedo, hablar de las cosas. Bueno, recordemos que Misiones en ese momento estaba como muy en la mira de la dictadura. En Santa Rosa nacieron las ligas agrarias, hemos vivido, si bien desde pequeños, pero hemos sentido, diríamos, esa opresión, eso de no hablar, eso de callar, eso de encerrarse a las 6 de la tarde en las casas, pero había cierta libertad cuando uno iba a ese colegio. Obviamente no era un foro político, pero sí uno sentía como esa libertad natural para hablar de las cosas.
Y en las enseñanzas, en esa época se enseñaba filosofía, se enseñaba lógica, había como un debate más libre, sin necesariamente hablar de la política de ese momento, pero sí de los otros temas. Creo que en cierta forma íbamos como más allá del simple currículum. Y también me decías recién, antes de entrar al aire, me comentabas que el sistema de evaluación también tenía una peculiaridad. Sí, claro, el profesor Carlos Vareiro, que en paz descanse, que lo conocerán tal vez, él fue el primer presidente de la Contraloría Ciudadana, que creo que en los 90 más o menos empezó a crecer en todo el país. Era mi profesor de filosofía. Y él nos decía, bueno, mañana el examen final, traigan todos sus libros, traigan todos sus apuntes, porque aunque tengan todo eso, no les va a ayudar si no atendieron la clase todo el año. Recuerdo también con mucho cariño a la profesora Edelira Portillo, que de repente en el examen final se salía del currículum y te planteaba, bueno, escribir sobre la libertad, escribir sobre Roma, etcétera, etcétera. Y a uno le daba la libertad de escribir lo que quisiera. Entonces, tenían esas visiones que creo que se salían del marco dogmático estructural de la enseñanza de la época. Y eso prende en la cabeza de uno sin saberlo. Uno con el tiempo se da cuenta de cuán importante fue eso en la vida. Claro, porque por lo que se percibe en lo que estás comentando, no era algo que tuviera que ver con la memoria, claro, sino fundamentalmente con la reflexión y el pensamiento, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí. Qué importante. ¿Y ustedes eran conscientes al estar ahí, al estar en las misiones en Santa Rosa, que era un sitio tan importante en cuanto a la relación con Mangoré, todo lo que tuvo que ver con las reducciones, el patrimonio arquitectónico? ¿Eran conscientes? ¿Son conscientes desde Santa Rosa de eso? Yo creo que no. Creo que ese fue un gran déficit cultural y que yo creo que seguimos teniendo. Creo que seguimos sin comprender lo valioso del patrimonio y de cuidarlo en términos comunitario. De hecho, hace como 25 años más o menos, escribía un artículo en el diario Noticias al que titulé La ruina de las ruinas, y justamente me centraba en cómo se iba deteriorando las ruinas jesuíticas de Santa Rosa Misiones, que si bien está en el circuito, es lo menos preservado que hay. Me parece que comunidades como San Ignacio, como Santa María, cuidan mejor ese patrimonio. Ahora sí hay un rescate de esta torre de piedra, el campanario, el museo que tiene el único mural de la época. Creo que sí falta mayor cuidado y esa mayor conexión con lo que tenemos, porque finalmente eso es lo que somos. Y tenemos una hermosa acera donde era la vivienda de los indígenas, que son viviendas domiciliarias o comercios, etcétera, etcétera. Y bueno, y lentamente van desapareciendo esos vestigios, ¿no? Se tiran abajo las tejas, se ponen techos de zinc, y lamentablemente hay como un deterioro. Y creo que no somos conscientes, no fuimos conscientes, y creo que seguimos en esa inconsciencia de no cuidar un patrimonio tan importante. Me parece que tenemos que trabajar más la historia. Como que apoderarnos más de esa parte de nuestra historia. Claro, porque finalmente yo me imagino ustedes estaban jugando en lugares, en sitios patrimoniales, históricos, ¿verdad? Donde habían ocurrido tantas cosas y sin embargo no siendo conscientes de esa gran riqueza, ¿verdad? Totalmente. A eso es que me refiero, que creo que se hubiese trabajado mucho más, y la verdad que no sé si ahora se está haciendo eso, porque yo creo que eso es así como una materia que debe adherirse a cada ciudad, a cada pueblo, conocerse uno mismo, conocer su historia. Y Santa Rosa en ese sentido tiene mucha historia. ¿Verdad? Habría que empezar por ahí la vida, ¿verdad? Totalmente. Sí, sin duda alguna. La familia de uno, sí, los orígenes y el sitio, la tierra donde está, ¿verdad? Porque dice Meliá, territorialidad es identidad.
Y sin duda alguna, qué marcante es eso. Y en todo ese marco, ¿cuándo a vos te llamó la atención la comunicación? ¿Cómo fue? ¿Por qué te parece? ¿Sabías cuando estabas finalizando el colegio que a eso te dedicarías? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que no hay como un momento en el que yo vi la luz y decir yo quiero ser periodista. Pero sí, me gustaba la comunicación, me gustaba la lectura. Teníamos una biblioteca en el colegio. Me devoré toda la serie de Sandokan. Me imagino. Y teníamos eso. Recuerdo que, no sé si fue el padre Blanche, creo que me decía, el padre José María Blanche, decía que en las viviendas paraguayas, en esa época por lo menos, no tanto ahora, decía, es imposible que los niños quieran leer, porque lo único que uno ve en las paredes es el calendario. Me decía, no hay libros en las casas. Decía, entonces es muy difícil que el niño quiera leer. Y en esa época, en ese colegio, sí teníamos una biblioteca. Y también teníamos expresiones culturales, hacíamos una revistita. Mi primo Beto Ayala, el actor de teatro, sí, que en paz descanse, con él teníamos un proyecto de trabajar una revistita del pueblo. Lo hicimos, obviamente duró poco, pero había por ahí algo que me nacía y que me gustaba la comunicación. Y finalmente, como todos los del interior, bueno, para estudiar había que salir de allí. Y cuando a mí me dijeron mis padres que, bueno, si yo quería estudiar, que claro que le dije que sí, y cuando me preguntaron, y dije periodismo, ¿verdad? Y bueno, y empecé periodismo, vine a estudiar acá en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y aquí estoy. ¿Y fue difícil ese desarraigo? No fue difícil para mí, obviamente tenía sus algunas dificultades porque los estudiantes del interior tenemos siempre dificultades económicas, vivíamos en pensiones, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaba porque yo quería salir, quería conocer el mundo. ¿Y de tu grupo vos fuiste prácticamente la única que vino o varios vinieron a Asunción? La mayoría está por aquí. ¿Y nadie retornó? No. Los que quedaron sí. Siempre charlamos con algunos ex compañeros y ex compañeras y bueno, no cambiarían Santa Rosa por Asunción. Pero a mí me encanta volver a Santa Rosa, pero creo que ya me asenté aquí. Claro. Y una vez que terminaste vos la facultad, ahí ya entraste al mercado laboral porque antes también ya habías estado en el mercado laboral. Sí, lo que yo hice fue, como yo veía que mis compañeros que estudiaban periodismo y que ingresaban a los medios de comunicación prácticamente no terminaban la carrera por los horarios. Uh-huh. Entonces yo decidí terminar la carrera y entonces trabajaba en otros lugares. Trabajé en un supermercado, trabajé en una financiera y en otros lugares trabajé en el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Walsh, con el padre José María Blanche en ese momento, porque lo que yo quería era terminar la carrera. Y bueno, y esos trabajos me daban la posibilidad de salir en un horario determinado y llegar allá hasta Itaputapunta para continuar. Y bueno, terminé en los 4 años que en ese momento duraba la carrera y finalizado, sí, el ciclo académico, ahí sí me metí de lleno ya al periodismo. ¿Y en ese momento ya abrazaste el periodismo político? No, bueno, uno entra a un medio de comunicación. Sí. Yo inicié mi trabajo en el diario de Noticias y por supuesto uno va como pasante. En esa época a los pasantes no se les pagaba ni el pasaje, claro, ni la comida, ni nada. Entonces uno iba como pasante y generalmente uno empieza en áreas como país, que es cubrir municipalidades, cubrir iglesias, cubrir estudiantes, sindicatos. Bueno, empecé ahí, pero a los 6 meses ya la jefa de política en ese momento, Lidia Herrera, ya no está con nosotros,
me dijo que vaya a trabajar con ella. Y ya a los 6 meses de ingresar al diario de Noticias, ya estuve haciendo política. O sea que los conozco con pelos y mañas a todos los que están hace 30 años en la política nacional. Y qué importante, ¿verdad? Que Lidia, que era una mujer, también estaba Sí. frente a política, ¿verdad? Sí. Ella estaba al frente de la sección y era una mujer con mucho poder. Y en ese momento vos hacías entrevistas, salías, cubrías noticias. Cubría las noticias, lo que le llamamos periodistas de calle, Sí. que es el periodista que sale, recoge la información y vuelve y escribe. ¿Y cuál era tu sensación como mujer al hacer eso en aquel momento? Y bueno, en esa época, diríamos, no había los debates que hay ahora, como que aceptábamos más las reglas de juego, no había tanto, yo creo que no había tanta conciencia de la desigualdad, como que aceptábamos más el status quo, ¿verdad? De todos modos, en la sección política del diario Noticias había muchas mujeres. Creo que en cierta forma esa fue como una protección invisible que teníamos sin saberlo. ¿Y a qué se debe vos pensás que había tantas mujeres en la parte política? La verdad que nunca me pregunté, pero creo que en cierta forma el liderazgo de Lidia, aunque no era un liderazgo feminista, absolutamente, sin embargo se sentía como más contenida probablemente con mujeres. Había una paridad, diríamos, entre hombres y mujeres. Y luego, en el intertanto, vos ahí fuiste especializándote en el mundo, fuiste viajando y fuiste, digamos, ahondando más exclusivamente en la parte política, ¿verdad? Claro, después ya me quedé haciendo política, mucho parlamento. Sí. Es una escuela, ¿verdad? Que es una escuela. Es Sí. una escuela. Uno aprende de todo cubriendo parlamento. Encima me tocó el mejor parlamento de todos estos 30 años. Porque madre mía lo que es nuestro parlamento de hoy. No, yo cubrí parlamento cuando estaban debatiendo Fernández Arévalo, Rodrigo Campos Cervera, Bernardino Cano Radil. O sea, había una clase intelectual en los partidos Colorado y Liberal. Ese era el parlamento de los 90 y la verdad que era una delicia escuchar los debates en esa época. No como ahora, que algunos llevan guantes de box. Bueno, qué rápido pasó este momento para continuar con esta conversación imperdible, porque recién fuimos a un comentario donde falta todavía esa respuesta. Así que vamos a un breve corte y en breve volvemos. Volvemos en esta noche, en este lunes de noche de mayo, con nuestra invitada que empezó a hablar de algo que nos interesa muchísimo y sobre todo hablándonos también de pensamiento, de reflexión. Estamos con Estela Ruiz Díaz y retomamos el tema, esa escuela que fue para vos, el Congreso. Y como estabas señalando recientemente, la diferencia entre el antes y el ahora. En aquel momento los debates eran enriquecedores, Estela. Totalmente, porque yo creo que también en ese momento, estamos hablando de unos años después de la caída de la dictadura, había como una sensación de cambio y de una proyección hacia una democracia. Entonces creo que en ese momento la dirigencia respondió a esa proyección, a ese sueño. Luego se desvió absolutamente todo y hoy estamos en la situación en la que estamos. Pero por lo menos a nivel de debate parlamentario, de convicciones democráticas, y estoy hablando de toda la clase política, no estoy hablando simplemente de la oposición, en ese momento había como un destino común aparente. Y bueno, y ahí tuvimos la nueva constitución, tuvimos un nuevo código electoral, o sea, nuevas reglas de juego de modo a una mayor participación ciudadana. Y con el tiempo, lamentablemente, creo que eso se frenó y tenemos como parches, como que estamos salvando esa mejor democracia con parches. ¿Y a qué se debe, a vos te parece, de ese empobrecimiento de esos debates, de ese debilitamiento, de ese destino común? ¿A qué vos atribuís eso?
Yo soy muy crítica con el Partido Liberal Radical Auténtico, que tenía que haber sido el buque insignia de ese cambio, de empujar, y creo que se convirtió lamentablemente en aliado y muchas veces cómplice del Partido Colorado, que siguió, diríamos, ganando elecciones, pero con el pacto de gobernabilidad empezaron a compartir el poder, empezaron a tener parte de la torta del Estado, y eso les gustó. Y creo que en cierta forma esa fue la cerrazón, diríamos, para quedarse con eso, compartir el Estado y nada más. Y ahí creo que se perdieron en ese desierto, como dice Alfredo Boxia, ¿verdad? Creo que esa travesía liberal en el desierto en la que él habla en su libro es eso. Y creo que hoy tienen una crisis profunda que creo que están pagando todos estos 30 años de no haber marcado un derrotero claro con respecto a qué querían ser los liberales. Y me refiero a los liberales porque finalmente es el segundo partido del Paraguay, es otro partido tradicional muy similar al Partido Colorado, pero era, diríamos, el adversario del partido, el que te hablaba de la democracia, de la libertad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, creo que entregó su bandera por la corrupción de su dirigencia. Un problema siempre es la corrupción en el Paraguay, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que yo nunca atribuyo solamente a la clase política. Creo que tenemos una élite empresarial bastante voraz que participa de este festín y que frena los cambios. Y vos como politóloga, ¿cómo ves la posibilidad de revertir eso? ¿De qué manera vos pensás que el Paraguay podría superar esta corrupción endémica que tiene? ¿Cuál sería la manera que vos encontrarías? Y creo que hay que como reiniciar el proceso. Y los procesos son largos. Creo que también el cortoplacismo es una trampa en la que, si bien hay que competir en las elecciones tienen plazos, paralelamente los partidos de oposición no trabajan ese proceso. Y creo que hoy es como una granada que explota en sus manos, porque estas elecciones presidenciales no solo significaron un nuevo triunfo del Partido Colorado, sino que fue como una bomba que cae dentro del Partido Liberal Radical Auténtico y prácticamente extingue a la izquierda y a un partido de derecha un poco más racional, que es Patria Querida, ¿verdad? Entonces, me parece que como hay que barajar todo, mirarse hacia adentro y ver qué es lo que se puede hacer. Si es que la alternativa es lo contrario a lo que plantea el Partido Colorado. ¿Y cómo se podría trabajar eso? ¿Con formación? ¿De qué manera? Cultura cívica que creo que olvidamos también en términos educativos, pero también en términos de debate político. Creo que esa parte olvidamos y tenemos nuevos desafíos. La tecnología, las redes sociales, se perdieron, diríamos, esos enlaces naturales que eran entre el poder y la gente, como medios de comunicación, partidos políticos, y ahora irrumpen las redes sociales, que es una herramienta ciudadana que habla en esos lugares, y creo que no estamos escuchando, no estamos viendo, y creo que también a eso se debe el fenómeno paraguayo-Cuba. Más allá de los adjetivos que uno pueda proferir contra paraguayo-Cubas, creo que hay que mirar el problema que está detrás de paraguayo-Cubas. Es una sociedad absolutamente desigual. Esa desigualdad siempre es un riesgo, ¿verdad, Estela? Es un riesgo en un país cuya característica y un sesgo de gente que gusta del autoritarismo, que justifica la dictadura en caso que la democracia ya no sea, diríamos, no dé respuestas. Entonces sí tiene un caldo de cultivo. O sea, tenemos un 24% según el Latino Barómetro, que un 24% de la sociedad paraguaya que cree que la dictadura
es la que va a resolver problemas. Tenemos un altísimo porcentaje que cree que la democracia no resuelve sus problemas. Y es muy simple. Raúl Alfonsín decía, con la democracia se come, se educa, se cura. Si eso no resuelve la democracia, pues vamos a tener muchos monstruos que nos van a aparecer y no vamos a poder resolver y vamos a caer de la sartén al fuego. Y vos considerás justamente que por ese connubio, digamos, equivocado de ese acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Colorado en la transición y esa comodidad, vamos a decir, que rodeó, se dio esta falta de salud, de educación, de bienestar en la democracia, en nuestra democracia. Yo creo que los partidos políticos, soy una gran defensora de los partidos políticos, pero creo que los partidos políticos ya no responden a las demandas ciudadanas. Se convirtieron en corporaciones para defender los privilegios de una clase económica dominante, de una clase política corrupta y que ha dejado de mirar a los ciudadanos. Entonces, a algunos les sirve todavía para ganar elecciones, pero de todos modos está creciendo ese número de gente que ya no ve en las instituciones capaces de resolver sus problemas. Y eso es muy grave porque sería un retroceso en nuestra frágil democracia. Y entonces, ¿cómo vos estás viendo los jóvenes que ahora, por ejemplo, de 20 años, 21, 18, los que están empezando a votar, conformarían un movimiento social nuevo? ¿Cómo vos estás viendo la estructura de ellos en cuanto a unirse a la vida cívica en el Paraguay? ¿Cuál sería la posibilidad para ellos? Es una respuesta que yo no tengo, Ana. Sinceramente, como soy apenas relatora de los hechos, sí creo que sí necesitamos, no un mesías, un líder que venga a decirnos lo que tenemos que hacer, sino que mirarnos hacia adentro como sociedad y diagnosticarnos y ver qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, obviamente, que ahí tiene que ver mucho con lo que tenemos que resolver en términos socioeconómicos. Finalmente eso corresponde a las instituciones, al nuevo gobierno que va a asumir el 15 de agosto. Pero sí creo que la dirigencia política, que finalmente es la que siempre va a tener la sartén por el mango, porque finalmente somos una democracia y va a haber elecciones cada 5 años, mirarse y quienes dicen que son factores de cambio, quienes dicen que la democracia es la mejor herramienta, bueno, empezar a mirar un poquitito más allá y entender cómo es la sociedad paraguaya hoy, hacia dónde tenemos que ir y cómo podemos reencauzar esta situación. Y en esta casi sopa de letras, ¿verdad?, donde uno tiene que unir para encontrar una palabra que es nuestra realidad, ¿cómo estás viendo vos que remontemos esa desigualdad en términos de educación, de salud? ¿Cómo estás viendo que hoy pudiéramos remontar eso? Bueno, me es difícil creer que un partido que está hace 70 años en el poder, en dictadura y en democracia, que tiene la responsabilidad histórica de lo que somos hoy, de cómo estamos, sea finalmente la herramienta de cambio. Pero démosle fe al nuevo gobierno y veremos qué hace. Veremos qué hace a partir del 15 de agosto. Porque, ¿por qué cambiarían la fórmula si les funciona hasta ahora para permanecer en el poder? Entonces me parece que quizás la respuesta no esté en quiénes van a gobernar, sino en esa creciente conciencia ciudadana de hacer de contrapoder, de contralor del poder. Creo que por ahí un poco pasa la mano. Y creo que de cierta manera algunos cambios que se dieron fue por la presión ciudadana. ¿Y a vos te parece que los medios de prensa, bueno, vos estás ahí adentro y no sé si sos tan consciente, me imagino que sí, ¿verdad? Pero la ciudadanía siempre está un poco formándose a través de los medios. ¿Y a vos te parece que esa función están cumpliendo hoy los medios y que tenemos posibilidades a partir de la palabra, de los referentes que están
en los diversos medios de comunicación, en radio, en televisión, en las redes, se pueda establecer, digamos, casi una formación en civismo y en una posibilidad de que la ciudadanía pueda organizar mejor sus pedidos y sus discursos. Yo creo que sí, ese debería ser nuestro rol. No podemos dejar de hablar de lo que sucede porque muchas veces la gente dice, ¿por qué le dan prensa a fulano de tal? O no se siente representada por los medios de comunicación. De hecho, las redes sociales también son una especie de advertencia a nuestro trabajo, es decir, la gente canaliza sus demandas quizás ya no a través de los medios de comunicación, sino las redes sociales. Entonces también nuestro trabajo está en un tribunal, por llamarlo de alguna manera, y por supuesto, antes cuando los medios de comunicación eran el cuarto poder, yo creo que hoy ya no lo es tanto, porque ese vínculo que tenía el poder con la ciudadanía era a través de los medios de comunicación. Hoy ya no se da eso. Entonces sí, yo creo que nuestro trabajo tiene que ser responsable. Obviamente tenemos nuestros principios, nuestros valores y tenemos que defenderlos. Y muchas veces eso significa que a veces hay que gritar desde los medios, ¿verdad? Y otras veces no. Esa delgada línea roja ya depende de cada uno, de cada periodista y también de sus propios principios y valores. Es verdad, eso, qué difícil es, ¿verdad? Es difícil compaginar. Es difícil compaginar. Sí. En cuanto a eso que vos señalabas, ¿a vos te parece que el periodismo podría constituirse en un articulador y en un organizador de esas solicitudes y pedidos que vienen en las redes? Vale decir, en alguien que escucha, porque yo siento que muchas veces lo que nos ocurre es que hay un divorcio completo entre la clase política y la realidad y los pedidos de la gente. ¿A vos te parece que los medios, la gente responsable que está en los medios, los profesionales, pueden ayudar a organizar esos pedidos, esos discursos, esas solicitudes? ¿Te parece que puede ser una función? Sí, yo creo que en sí es su función, diríamos, pero siempre en el periodismo clásico se dice que los periodistas no somos ni fiscales ni jueces. O sea, lo único que podemos hacer es informar, denunciar, pero hasta ahí va nuestro rol, más que eso no podemos hacer. Yo soy una defensora del periodismo, todo lo que se sabe en Paraguay, todo lo que se denuncia en Paraguay, grandes casos de corrupción, la prensa hizo mucho más que la Fiscalía General del Estado. Y muchas veces advirtió luego la Fiscalía. Exactamente, entonces sí, por eso soy una defensora del trabajo periodístico, creo que ha sido un muro contra la dictadura. Creo que sigue siendo un muro contra la corrupción. Y bueno, vamos a seguir en esa tarea. Quienes estamos convencidos de que la democracia es el único camino que nos alberga a todos. Y sobre todo yo veo que vos en tu función de periodista política, de analista, de politóloga, lo que contribuís grandemente es a traducir qué significa muchas veces lo que estamos viendo y no sabemos. Por ejemplo, todo este movimiento que se da en relación a Payo Cubas, ¿verdad? Muchas veces la gente empezó a decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es? En cambio, sentimos que profesionales como vos ayudan a decir, bueno, esto se trata de este movimiento, porque no es simplemente unos jóvenes que salen a gritar, ¿verdad? Claro, yo creo que es muy fácil reducir los problemas en un adjetivo o en un atajo punitivo. Perdón. Payo Cubas puede ser, él mismo se declara fascista, él dice yo quiero ser dictador, pero más allá de eso habría que ver quiénes apoyan a Paraguayo Cubas y sobre todo la cantidad. Casi 700.000 votos en la transmisión rápida de resultados que puede crecer probablemente un poquito más. Entonces tenemos que mirar, tenemos que ver qué hay detrás del fenómeno Payo Cubas y entender que hay una sociedad más allá de lo que vemos quizás desde esta atalaya que es Asunción y salir simplemente a mirar en Central los numerosos lugares, la zona, el cinturón de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces empezar a mirar y a mostrar eso.
Obviamente hay que confrontar con los políticos, mostrarles esas realidades. Ese es nuestro rol como periodistas. Y muchas veces, aunque a veces suene soberbio, hay que ser la voz de los sin voz, de los que no tienen para pagar propagandistas. Entonces, me parece que ese sigue siendo el rol: denunciar, denunciar y mostrar, mostrar las contradicciones del poder, mostrar lo que verdaderamente pasa en el Paraguay, mostrar los intereses, y en base a eso, bueno, ir contando el día a día, porque no es fácil estar todos los días en radio, estás también en las redes sociales, y es diferente la comunicación de hoy a hace 30 años. ¿No? Es casi un malabarista de la comunicación hoy. Y vos estás en todas esas plataformas. Trato de estar, no es fácil. ¿Y cómo congenias? ¿Cómo lo haces? Y bueno, uno, como le dicen ahora, uno es multitasking, hace muchas cosas al mismo tiempo, pero como el trabajo es comunicar, uno tiene que tratar de estar en todas esas plataformas, no simplemente en los medios tradicionales, porque hay que comunicar también en esos lugares, ¿verdad? No es un lugar, diríamos, seguro. En mi caso, por ejemplo, soy blanco de los trolls, de los haters, como le llaman en las redes sociales, pero bueno, uno tiene que estar y uno tiene que comunicar y uno tiene que asumir el rol que está teniendo en la sociedad en este momento. ¿Y tu rol como mujer en todos esos medios? ¿Cómo es? ¿Cómo te sentís? Bueno, yo no quiero decir lo que no sufrí y lo que no soy. Quizás por mi formación misma, por donde surgí, y yo he sido siempre respetada en mi trabajo y en mi espacio. He ocupado cargos directivos en el diario La Nación. Estuve en el diario Última Hora como editora de política, también fui secretaria de redacción, pero por supuesto siempre el esfuerzo es doble. El esfuerzo es doble no solamente en términos laborales, sino porque además una tiene tantas actividades fuera del trabajo, ¿verdad? Entonces es difícil, pero lo hacemos. Se logra, ¿verdad? Se logra. Sí, creo que era una frase de Ángeles Mastretta, no estoy segura, decía que ni siervas ni liberadas, sobrecargadas, ¿verdad? Algo así. Bueno, en esta importante, interesantísima charla, vamos a un breve corte y enseguida volvemos con Estela Ruiz Díaz. Un honor. Bueno, volvemos en esta noche de lunes, esta noche de mayo, que qué rápido está pasando el tiempo con Estela Ruiz Díaz. Qué oracular mirada y sobre todo qué voz tan precisa, tan necesaria, cómo nos traduce lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo y sobre todo, dentro de todo, cómo nos da esperanzas con este criterio que tiene, con la formación y sobre todo mostrándonos que es posible con el pensamiento poder construir un país mejor, este país en el que estamos viviendo, donde todos nosotros deseamos realmente un mundo mejor, una realidad más cercana y agradable. Volvemos, Estela, aunque nos quedan unos minutos, pero queremos saber mucho más de vos. Bueno, vos tenés 2 hijas. Sí, yo tengo 2 hijas, 3 en realidad, porque somos lo que se llama una familia ensamblada con mi esposo. Los 2 tenemos una hija cada una y otra hija que nos une a todos, así como una bisagra de las 2 familias, diríamos. Entonces vivimos en casas, tenemos 3 hijas maravillosas, una es arquitecta, la otra está terminando psicología y la tercera está todavía en secundaria. Bueno, entonces, qué maravilla, sí. Qué carreras, ¿eh? Sí. Qué carreras y qué momentos disímiles
¿verdad? Sí, De 28, totalmente. prácticamente alguien en secundaria, ¿eh? Exactamente. Entonces, por esta experiencia tan cercana que vos tenés de vivir con tus hijas, con esta juventud, ¿cómo vos ves la realidad de los jóvenes con respecto a la nuestra, por ejemplo? Bueno, yo tengo mi propia muestra en la casa, Por eso te ¿verdad? pregunto. El pensamiento de nuestras hijas es muy diferente a nuestro pensamiento. Y creo que ya esas nuevas generaciones son las que van a cambiar el Paraguay. Yo te decía hace rato que yo como mujer no he sentido mucha discriminación en mi trabajo, pero eso no significa que no exista la discriminación en el trabajo de la mujer en los diferentes ámbitos y también, obviamente, en el periodismo. El hecho que no me pase a mí no significa que no suceda Claro. en la misma área, ¿verdad? Y nuestro compromiso es cambiar ese estado de cosas. Y solemos charlar, por supuesto que es inevitable que hablemos de política en mi casa, porque también mi esposo es periodista. Entonces, nuestras charlas en la mesa hablamos de la realidad nacional, básicamente, pero veo que hay una visión distinta de la vida, de los propios objetivos de la vida, ¿verdad? Nosotros creo que somos más de la generación de llegar a un determinado grado, tener casa, tener jubilación, etcétera, Una etcétera. estabilidad. Una estabilidad. Y Sí. creo que las generaciones de hoy ya no piensan así, son muy diferentes. Y sí creo que los jóvenes que están en secundaria hoy son el gran factor de cambio del Paraguay. Y cuando hablo de cambio no hablo necesariamente de lo político, Claro. sino de un cambio cultural, de una visión más tolerante, más democrática, más ecológica que necesitamos en nuestro país. Así que yo tengo mucha confianza en los jóvenes y cada día me dan muestra que cuando se organizan, logran cosas. Una, no te calles. Hoy tienen un diputado, Raúl Benítez, es un diputado que surgió en esa época de las luchas estudiantiles. Hay mucha gente, estos jóvenes de Opama que trabajaron en el tema transporte público. O sea, sí yo creo que el verdadero cambio viene por la juventud, o sea, pero la juventud organizada, como decía el Papa Francisco, caos organizado. Claro. ¿Y qué te parece que le ofrece el Paraguay a esa juventud organizada? Y hasta a la juventud que no está organizada. ¿Cómo te parece que el Paraguay trata a Yo esos creo jóvenes? que desprecia a los jóvenes este país. Siempre se dijo que Paraguay es un país bendecido porque tiene un bono demográfico muy importante que muchos países quisieran tener, muchos jóvenes en edad de trabajar, de estudiar, pero sin embargo no se ha hecho una política pública destinada a los niños y a los jóvenes. Entonces me parece que creo que alguien, no recuerdo en este momento quién dijo, bueno, ese bono demográfico se puede convertir en un lastre demográfico. ¿Por qué? Porque si esos jóvenes no los rescatamos hoy con mejor formación, con un sistema laboral que los incluya más, entonces van a ser adultos viejos, sin protección social. Y eso es un problema para el Estado. Entonces, me parece que es un país que desprecia a los jóvenes y finalmente son los jóvenes los que tienen que salir a reclamar sus derechos. Pero tienen que ser conscientes también que tienen derechos, ¿verdad? Exactamente, y ahí está la cultura cívica. Sí. No somos capaces de exigir nuestros derechos porque creemos hasta hoy que lo que recibimos no son derechos sino dádivas. Sí. Dádivas. Eso hay que cambiar y eso solamente se cambia con educación. Es cierto, es cierto. Una hija mía que no está acá, que vive afuera, me decía que ella vive en España, ¿verdad? Y me decía que allá nunca se alaba lo que hacen las autoridades porque es su obligación, Claro. ¿verdad? Y me decía, Sí. a mí me llama la atención como acá se aplaude y una cosa que me decía ella, me llama la atención que ellos mismos promuevan, ¿verdad? Que están haciendo su trabajo, cuando en realidad es la obligación hacer eso. Sí, ¿Verdad? totalmente. Creo que uno apenas sale fuera de las fronteras de Paraguay, uno se da cuenta cómo el ciudadano tiene derechos. El año pasado fuimos de vacaciones al Brasil
Y acá cerca nada más, y mi hija me decía, mamá, acá respetan a los peatones, me dice, ¿verdad? Porque uno pone el pie en la franja y Y los todo se autos detiene. paran, todo Sí, se detiene. No, acá uno tiene que estar corriendo y este es el país en el que le agradecemos al automovilista que te deja sí, pasar, ¿verdad? sí. Entonces, yo creo que esas cosas son las que tenemos que cambiar. Y los cambios a veces creemos que son grandes hazañas. En los lugares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir introduciendo esa cultura democrática en las pequeñas cosas. Y creo que así vamos a ir cambiando lentamente. Claro, porque eso implica ese cambio cultural también que vos señalaste, ¿verdad? Sí, Y yo veo también que la juventud, que algo que me apena mucho es que en la juventud se percibe mucho la desigualdad. sí, Y eso también es un riesgo muy grande, porque siento que hay jóvenes que están totalmente periféricos de la periferia, ¿verdad? sí, Expulsados de cualquier sistema. Y, ahí, y sin embargo, esa asimetría afecta mucho, se siente mucho en el microcentro también, muchos jóvenes sin destino, totalmente, totalmente. A esos hay que apuntar, a claro. esos hay que apuntar. Ahora, ¿cómo vos sentís, cómo vos ves el Paraguay dentro de 50 años, Estela? ¿Cómo vos ves que va a estar? Más allá de tu deseo, ¿cómo vos ves que puede estar? Si no generamos un cambio político, podemos seguir en lo mismo. Y eso me asusta. Me asusta porque entonces hablamos de un horizonte gris, de un horizonte gris. Porque cuando uno se enamora demasiado de la estabilidad que beneficia a unos pocos, pero que controla a muchos, entonces podemos estar cayendo en una trampa mortal. Finalmente, esa puede ser una trampa para todos. Y en ese sentido, tenemos que apostar a una cultura más democrática. ¿Y cómo sería la construcción de esa cultura en términos, por ejemplo, de políticas públicas? Y por supuesto, tiene que apuntar a resolver las grandes diferencias sociales que existen. Esa desigualdad que duele, que uno si mira, si baja la ventanilla del auto puede ver. Cuando uno ve a la gente yéndose en colectivo, humillados todos los días, cuando uno va a un asentamiento campesino, o la clase media misma. Y creo que la pandemia del COVID fue una gran lección. En la pandemia nos dimos cuenta que quienes tenemos seguro médico privado no es suficiente, no es suficiente. Entonces, ahí comprendimos la importancia de la salud pública. Entonces, yo creo que esos espasmos que tenemos como sociedad tenemos que aprovechar para que cambie más. La pregunta es si la clase gobernante quiere hacerlo o no. Y ahí es cuando la ciudadanía tiene un rol fundamental. Y ahí sí es fundamental también el trabajo de los medios de comunicación. ¿Y vos cómo ves el trabajo de los medios de comunicación actualmente? Y tiene sus momentos de claros. Creo que la prensa paraguaya es defensora de la democracia, creo que lo ha demostrado en todo este tiempo. Creo que es una prensa que cuestiona la corrupción, que cuestiona también un montón, pero también sostiene el modelo. Este modelo que nos hizo estar donde estamos. Entonces yo creo que también hay una prensa que debe modificar su mirada y mirar más allá también de la clase a la que pertenece como medio económico. Porque esa mirada condiciona mucho solamente mirar un sector, ¿verdad? Condiciona mucho, condiciona mucho. La diferencia que hay hoy, y en ese sentido las redes sociales son buenas, porque es como un medio alternativo que existe, incluso para los periodistas que tienen problemas en sus propios medios de comunicación, que sin embargo pueden utilizar el podio, diríamos, de las redes sociales como para hacer las denuncias que no puede hacerlo dentro de sus medios. Eso es interesante también.
¿Y la radio, Estela, tiene todavía la suficiente fuerza? ¿Tiene mucha fuerza actualmente? Yo creo que sí, porque sigue siendo un medio de comunicación de mucho contacto con la ciudadanía. Nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando recibimos la devolución de la gente que nos escucha, cuando está yendo al trabajo, cuando está yendo al colegio, de niños que de repente nos escriben, nos dicen, bueno, mi hijo dice que tal cosa. Yo creo que sí, sigue siendo, los medios de comunicación tradicionales siguen siendo influyentes en Paraguay y en el mundo. Si bien están en crisis económica, siguen siendo influyentes. Así que, y la radio sobre todo, es otro tipo de comunicación. Completamente. Es totalmente es otra diferente. energía, ¿verdad? Es otra energía, sí. Es otra energía y realmente es maravillosa la radio. Sí, ¿verdad? Se siente eso. Se siente. Se siente. Las mañanas de radio son mañanas de radio. Sí, es cierto. Ahora, Estela, si vos tendrías que decir, bueno, esto tengo pendiente, ¿qué tenés pendiente en la vida? ¿Qué sentís vos que es una asignatura pendiente, o 2 o 3? Bueno, me gustaría estudiar. ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa? Estoy Derecho o Ciencias Políticas. Creo que los tiempos también requieren mayor formación y porque la formación eleva el debate. El saber confiere responsabilidad, dice. Por eso a mí a veces me enerva tanto que gente que sabe, que está muy formada, de repente viene a sostener un sistema de opresión y de desigualdad. La verdad que me molesta mucho eso. Entonces yo creo que los periodistas tenemos que estar formándonos también todo el tiempo, no simplemente en el manejo de las redes sociales que requiere ciertas habilidades que uno tiene que aprender, sino que también en esa formación para comprender mejor de dónde venimos, quiénes somos y sobre todo hacia dónde queremos ir. ¿Y de dónde venimos, Estela? Y venimos de un Paraguay profundo con tantas contradicciones, con tanta cultura autoritaria. Venimos también de una guerra que creo que de la Triple Alianza, que seguimos teniendo como una sombra detrás nuestro y que como que no podemos... no, la palabra no sería deshacernos, pero como que no podemos olvidar. Y ahí siempre está el dilema entre cómo cargamos con nuestro pasado sin que afecte nuestro futuro. Y me da la sensación a veces de que en el debate político está muy presente el pasado, pero no como un elemento que nos ayude a comprender nuestro futuro, sino como algo que nos detiene. Que nos inmoviliza. Que nos inmoviliza. Y me parece que eso tenemos que comprender, entender nuestro pasado, pero para ir hacia el futuro, no para inmovilizarnos. ¿Y cuál es nuestro presente? ¿Una inmovilidad? Una inmovilidad en términos de cambio, una inmovilidad, incluso yo veo ciertos retrocesos que me preocupan y que tienen que ver con la intolerancia en determinadas posiciones y visiones de una sociedad más democrática. Esa es la parte que me preocupa y que veo un futuro un poco gris. Espero que no suceda lo que temo que va a suceder. Espero que después del 15 de agosto se disipen esas dudas, pero hay que esperar. ¿Y cuál es un mensaje que vos dejás al futuro? ¿Qué mensaje dejarías? ¿Qué mensaje nos dejarías a todos? Y al futuro sobre todo. Y que sigamos trabajando todos desde nuestro lugar y que miremos al otro, que comprendamos al otro, que toleremos al otro. Y yo tengo muchísima esperanza en la juventud, en esa juventud que va más allá de su egoísmo, sin decirles que dejen de divertirse, que dejen de cometer errores, que les pase todo eso que tiene que pasarte en la juventud, pero que tengan una mirada mucho más allá y que sean realmente el factor de cambio que necesitamos en este país.
Bueno, muchas gracias, Estela. Qué hermoso mensaje, qué importante, ¿verdad? Qué noche magnífica. Sentimos que estamos con una maestra que nos ayuda, nos guía, nos conduce, pero que además nos escucha y como el mensaje que dejó, nos mira. Qué necesario es mirarnos, reconocernos, vernos en los otros y ver sobre todo la belleza que tenemos reflejada en la belleza de los demás, de quienes nos rodean. Bueno, por eso, por esta entrevista de hoy, nos vemos, ¿qué les parece? El próximo lunes a las 10 de la noche, aquí, por Canal América, como se dieron cuenta, por esta noche magnífica de mayo. Soy Ana Martini y creo en un país mejor. Buenas noches.